Hola mis amigos de YouTube. Hoy traje algo distinto a lo que veníamos haciendo. Bien, dentro del folclore vamos a hacer algo nuevo que no había hecho hasta ahora, que es la chacarera. Bien, y para eso me tomé el trabajo de hacer este gráfico aquí explicando más o menos lo que vamos a hacer hoy. Bien, veníamos haciendo samba dentro del folclore, pero ¿qué pasa? Entra el momento donde decimos el folclore no está compuesto solamente de samba, sino que también hay chacareras, hay carnavalitos, hay vals, hay canción, hay muchos ritmos, chamamé, huayno, montones. Pero, ¿qué pasa? Los que más por ahí solemos tocar en algunas juntadas cuando tenemos con amigos o cuando escuchamos un tema son los que son zambas y los que son chacareras. Así que hoy entramos dentro de lo que es la chacarera. Ojo, no es un ritmo fácil, ¿bien? Ya en su comienzo a mí me costó arrancar con la chacarera, obviamente que no es que es difícil, pero tampoco es sencillo. Pero con esto que les explico, voy a explicar acá, voy a tratar de resumirles lo que por ahí se complica, que es la hora de cantar y tocar. Si lo tengo que hacer en dos videos, lo voy a hacer en dos videos, ¿bien? Pero voy a tratar hoy por lo menos de que se vayan con la idea de lo que es la rítmica y los acordes. Después otra cosa es cantar. Pero ¿qué pasa? La historia de la chacarera es muy complicado a la hora de decir musicalmente. ¿Por qué? Porque la chacarera es un ritmo, bien, que está musicalmente, algunos dicen armado en 3/4 o en 6/8 otros. Y está dentro de lo que se llama compases compuestos. Bien, una cosa son los compases simples y otras son los compases compuestos. Ya como la palabra por ahí lo dice, algunos hay compases simples que son los 4/4, la mayoría de las canciones que escuchamos, pero curiosamente el folclore está hecho casi en 3/4 y 6/8. Y la chacarera es uno de esos. Bien, hoy voy a usar mi ayudador, la antena de mi auto. Se la saqué más o menos para mostrarle, pero bueno, es lo que tengo, chicos. Y con esto voy a tratar de explicarles. Bueno, vamos directamente a lo nuestro. La chacarera tiene un ritmo que consta de esos movimientos de flechas, bien, que van a marcar para arriba o para abajo lo que hace mi mano derecha, que eso lo deben saber todos, pero lo voy a explicar ahora. El tema está acá abajo, lo que son los acordes. ¿Qué es lo que pasa? La chacarera está formada por 6 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Yo aquí les marco los golpes con los movimientos de la mano derecha. El primer golpe lo va a hacer el pulgar. Bien. El segundo lo hace el pulgar para arriba. El tercero, yo digo, es el golpe. Bien. Que ya les voy a explicar bien. No se mareen con el golpe típico que ustedes escuchan, que es bien callando un poco las cuerdas. El cuarto es pulgar para abajo, el quinto es pulgar para arriba y el sexto es golpe. ¿Qué es lo que pasa particularmente con ese rasguido? Yo aquí les marco entre círculos, ¿bien? ¿Qué pasa con cada uno de los golpes? Dentro de la secuencia de acordes que vamos a usar para tocar. El primero, una vez que arranca la chacarera, curiosamente desaparece, que es lo que les voy a explicar acá. Por lo tanto, el segundo pasa a ser primero. Y en el último golpe, cuando lo identificamos, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde entra mi próximo acorde. ¿Bien? Para que no se mareen, acuérdense de ese croquis, pero ahora quiero más o menos que vean lo que hace la mano derecha. Bien, la mano derecha hace esto. La chacarera que vamos a trabajar y que les voy a mostrar más o menos es para los ojos más bellos de los manceros. Les voy a dejar abajo en la descripción el enlace para que la vayan a escuchar a la chacarera. Pero esa chacarera está hecha con acordes sencillos que se los voy a dejar. Si no la logro sacar hoy día entera por el tema de tiempo, en el próximo video, ya pasado mañana o mañana, la haré entera. Pero quiero que entiendan esto. Si entienden esto, ustedes van a poder tocar cualquier chacarera. Bien, el rasguido hace esto. Bien, fíjense. Marca un golpe para abajo, uno para arriba, golpe, otro para abajo, pulgar para arriba y golpe. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Es lo que yo muchas veces les digo a mis alumnos. No quieran correr si todavía no caminan.
Obviamente hay muchas cosas que ustedes van a escuchar por ahí en el folclore, en las chacareras, que se marca una cosa como esta. Bien, yo ya llevo años tocando, o sea, más de 20 años tocando, pero bueno, como me costó al principio. Esto fue gracias a un profe que también les dejo en la descripción una historia de él, que en paz descanse, que era Lito Nieva, un gran profe y compositor salteño. Él me sacó a flote de esta manera con la chacarera. Bien, bueno, sin más que decir y dar vuelta, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, aquí yo vuelvo a explicar el ejemplo de la rítmica de los golpes. Aquí está el primero, bien, fíjense, el primero, después está el segundo. Cuando arranca la chacarera, obviamente, arranca, por ejemplo, con uno, con el primero, que sería este, y hace. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Acá fíjense, yo marco aquí en el último golpe, que es donde entra mi próximo acorde. Y ahora vamos a este de acá abajo. Aquí, en el primer golpe, obviamente, entra el Re7. Y en el último golpe entra el próximo acorde. Puede ser Sol, puede ser Re, puede ser cualquiera. Nosotros vamos a hacer de cuenta que hoy entra el Sol mayor. Bien, Re7 y Sol mayor. Y esto sería de esta manera. Voy a hacer solamente esta secuencia. Bien, y esto sería así. Y ahí entra el Sol. Bien, en el último. El Sol está entrando en este golpe. Bien, aquí no se preocupen si tienen que hacer el golpecito, el típico. Yo siempre le digo a mis alumnos, para arrancar, que suenen todas las cuerdas, no importa. Bien, después iremos perfeccionando ese rasguido con el tiempo. Esto es más rítmica que música. Pero ¿qué pasa? Este es un ritmo de chacarera. Cambia el Sol. Si yo no voy a Sol, por ejemplo, y en vez de irme a Sol, yo me voy, por ejemplo, a Re7 de vuelta, ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy a Re7 de vuelta, eso sonaría así. Bien, hace ta, 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 ta. Y ahí en el último entra Re7. Pero, como a veces los acompañamientos de chacarera cambian de acorde, va de pam, pa, 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 pa. Bien, ese que yo hago pa y pa es el cambio de acorde. O sea, yo arranco en Re, Sol, Re, Sol. Bien, pero ahora ¿qué pasa? Cuando podríamos decir, esa secuencia de acordes se hace más larga, es ahí donde este, que es el primero, desaparece. Y en el próximo rasguido de chacarera, ya no aparece el primero, fíjense. ¿Quién sigue? El golpe de arriba, que vendría a ser el segundo, arrancaría como primero. Ya no arranco esto, porque si arranco de vuelta de esta manera, tendría que hacer esto. Siempre marco primero, Siempre marco uno para abajo. Que ese que estoy marcando acá es este. Pero ya no se marca. Y esto voy a hacer desde aquí hasta aquí, sonaría de esta manera. Lo voy a hacer bien lento, fíjense. Pero ya en el segundo, ya no marco el primero. Y esto sería así. Y ahora, ¿quién entra? Para arriba sería el primero, fíjense. Y ahí de vuelta entra el próximo Re. Bien, esto sonaría así. Bien lento lo voy a decir para que lo puedan ver. Sol, voy para arriba, que sería este, y vuelvo a hacer todo eso. Y entraría el Re, ¿ven? Fíjense. Donde yo cambio el acorde, ¿dónde estoy cambiando el acorde? Siempre en el golpe.
o sea, en el último golpe. ¿Cómo lo entiendo a esto? Suprimiendo el primero, siempre. Bien, porque si yo no suprimo este primero, siempre va a sonar de esta manera. Bien, es como que tiene un principio y tiene un final. Bueno, la chacarera es un ritmo continuo, como que no para y no arranca de vuelta, sino que sigue constante. Bien, y ese constante lo da al desaparecer el primero y pasar directamente del sexto, que vendría a ser el golpe, para arriba. Y eso sería así, ¿ves? ¿Ves? Golpe sería el último y vuelvo a arrancar para arriba. Y vuelvo a arrancar para arriba. Bien. Y ahí es donde entra siempre en el último golpe el próximo acorde, que sería así. Arranco en Re7 de vuelta y hago cambio, 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 cambio. Ahí es como si estaría haciendo, en vez de Sol, Re7 y Sol, es como si me quedaría en el mismo acorde, que sería Re7. Por ejemplo, en vez de hacer Re7, Sol, voy a hacer 4, Re7. Y sería así. ¿Ves? Ahí, o por ejemplo, en vez de hacer Re7, voy a hacer todo Sol. Y ya sería así. Cambio, 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 cambio. Bien, siempre en el último golpe, en este, es donde entra mi próximo acorde. Bien, y de esa manera se va armando la secuencia de acordes. Por ejemplo, en esta chacarera tiene un principio que arranca en Re7 y hace cambio, 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 cambio. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar tus ojos más bellos. Lunita, ayúdame que sueño con ellos. Donde yo hago esto, pum, con el cuerpo, es donde entra el próximo golpe. El próximo acorde. Y en ese acorde, está entrando en este último golpe. O sea, en este. Fíjense, voy a hacerla de vuelta. Ese es el último golpe. Pero ya suprimí el primero, ¿ves? Arranco con el primero y hace. Y ahí estoy marcando, este que hago sería este segundo. O sea, acá. Que pasa a ser como el primero. Y hace. Pam. Cambio. 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 Lunita, ayúdame con tu destello. Todos esos cambios. Y ayúdame a encontrar tus ojos más bellos. Lunita, ayúdame que sueño con ellos. Todo eso que yo hago exagerado con el cuerpo es donde cambio el acorde. Y ese sería acá, en el último golpe de la secuencia del rasguido. Bien, obviamente, como les digo, no quieran correr si todavía no caminan. Bien, la chacarera tiene muchos adornitos, por ejemplo, como les decía, no es lo mismo escuchar una chacarera santiagueña que escuchar una chacarera chaqueña para los que somos de acá de Argentina, o los que ya entraron dentro del folclore. Bien, algunas tienen esto. Bien, bueno, eso sale solo con el tiempo. Si entiendo esa secuencia, dónde entra el cambio de acorde y qué pasa con el primero, en la próxima secuencia de movimientos, se entiende todo. Después, ¿qué pasa? La letra ya entra sola.
No les digo que la letra entra justo en cada golpe. A veces la letra puede entrar al medio entre lo que es el tercero y el cuarto golpe. ¿Bien? Pero eso va saliendo solo. Lo que tienen que tratar de entender ustedes es esta secuencia de acordes con la secuencia del movimiento de la mano derecha. Si entienden eso, entienden todo. Bien, obviamente este no va a ser el único video. Voy a hacer mañana o pasado otro más, volviendo a mostrar esto. Y ahí ya entrando bien en lo que es, los acordes de la chacarera. Está para los ojos más bellos. Bien, pero esto vendría a ser, hagamos de cuenta que esta es la parte 1. Bien, en el próximo video voy a hacer la parte 2. Pero ahora voy a tocar esto con los acordes, pero bien lento. Bien, para que más o menos, y exagero con el cuerpo, exagero ahí donde entran los acordes. Acá que serían en el último golpe. Bien, arranca el primero que sería en Re7. Sol, Re7, Sol, Re7, Sol, Re7. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar tus ojos más bellos. Lunita, ayúdame, que sueño con ello. Y vuelve. Re7, Sol, Re7, Sol, Sol7, Sol. Son tus ojos, mujer, los que amo tanto. No los quisiera ver nublado de llanto, que me entristezco yo y es triste mi canto. Bien, bueno, lo hago así para que no se haga largo el video. Pero bueno, si les gustó, si entendieron, no olviden de suscribirse para apoyar este canal. Denle a la campanita para que lleguen las notificaciones. Si algo no les queda en claro, en la caja de comentarios me dejan. Voy a hacer la segunda parte mañana o pasado de esto para que ya veamos bien la chacarera y retomando esto que les expliqué. Pero lo hago así para que lo entiendan, porque a mí me gusta dar clase con pizarrón. Bien, soy profe y me gusta dar clase con pizarrón y se hace más sencillo. Cosa que ustedes le hagan una captura al video y puedan sacar esta secuencia de movimientos. Bien, pero ahí se los dejo bien, ahí se ve bien claro para que puedan entender lo que es la chacarera. Pero bueno, espero que les sea sencillo. Si algo no entienden, me dejan en el comentario y estaré haciendo una segunda parte de esto para sacar más dudas. Chicos, practiquen mucho.